Dentro de una casa en Shanghái, una madre estaba sentada meciendo a su recién nacido mientras lo alimentaba. Miraba al niño con una dulce envidia, pensando en cómo él simplemente podía dormir después de quedar satisfecho. Mientras tanto, ella había perdido incontables horas de sueño cuidando de él, pero para ella cada sacrificio valía la pena si eso significaba que su hijo crecería sano. El bebé, Chen, succionaba la leche de su madre como si fuera una bebida energética y, con cada sorbo, parecía fortalecerse como si hubiera desbloqueado un código secreto de trampa. En el fondo, guardaba un secreto. Había reencarnado en este mundo como un recién nacido. Su cerebro aún ni siquiera estaba completamente desarrollado. En ese momento, una ventana del sistema apareció frente a él. Mostraba su nombre, Lin Zichen, apenas 33 días de vida, nivel biológico común de primera categoría, sin atributos desbloqueados todavía. Zichen sabía que poseía una habilidad de trampa que le daba ventaja. A los 3 meses, Lin Zichen estiró casualmente su diminuta pierna y dio una patada, llevando a sus padres a celebrar como si hubiera marcado el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo. Lo que ellos no notaron es que aquello no era solo un ejercicio de bebé, era su sistema completando la primera misión. Una patada torpe y el niño ya había desbloqueado un atributo avanzado. A los 4 meses, Zichen gateaba como un agente secreto en misiones nocturnas, ocultando sus habilidades a sus padres. A los 5 meses, ya caminaba como un pequeño señor inspeccionando la renta. Cuando cumplió 6 meses, finalmente reveló su habilidad de sentarse y gatear delante de sus padres. Una noche, mientras veían las noticias con él, Zichen hizo un descubrimiento impactante. La tierra en la que vivía ahora no era la misma de su pasado. Este mundo había sufrido mutaciones y criaturas desconocidas y aterradoras vagaban por él. La humanidad las llamaba bestias aberrantes. Para combatirlas, las personas habían forjado 2 caminos: ascensión mecánica, donde los cuerpos eran modificados con tecnología, y modificación genética avanzada, donde los humanos fusionaban genes de bestias para usar sus poderes. Observando en silencio, Zichen se recordó a sí mismo que tenía la suerte de poseer un sistema propio. Necesitaba crecer en seguridad, evolucionar en secreto y sobrevivir en esta nueva y peligrosa tierra. Poco después, una nueva vecina se mudó a la casa de al lado. Ella tenía una hija llamada Zeninan. En el momento en que Zichen la vio, decidió que sería su primera amiga en este mundo. Claro, aún no se daba cuenta de que el destino los uniría. A los 7 meses, Zichen contó con su atributo avanzado para dominar rápidamente habilidades básicas como correr, saltar e incluso el lenguaje. A los 8 meses, Zichen entrenaba en secreto como una rata de gimnasio, haciendo abdominales y flexiones siempre que sus padres no lo miraban. Para ellos, no era más que un bebé babeando sobre las almohadas, pero en realidad, ya estaba a medio camino de conquistar un abdomen marcado antes incluso de su primer pastel de cumpleaños. Un día, mientras su madre lo bañaba, se quedó paralizada como si hubiera visto un fantasma. El padre entró en pánico pensando que algo estaba mal, pero ella solo señaló al bebé de 8 meses, que mostraba un abdomen definido que muchos adultos no conseguían alcanzar tras años de gimnasio. El padre, después de reflexionar, concluyó que su hijo debía ser un raro prodigio. Creía que el gran apetito y la fuerza precoz de Zichen significaban que estaba destinado a convertirse en un poderoso fusionador de genes o un cyborg. Zichen, ocultando su verdadero secreto, solo pensaba en lo cerca que había estado de ser descubierto. Afortunadamente, la imaginación de su padre lo salvó. Tener 2 padres que eran autores de webnovelas se había revelado como una bendición. Zichen también sabía que no era el único genio en esta tierra mutada. Una noche, viendo nuevamente las noticias con su madre, se mostró la historia de un niño prodigio de una familia de artes marciales en la capital. Con apenas 2 años de edad, el niño podía levantar una pesa de 20 kilos con una mano. La madre de Zichen, colocando la mano sobre su cabeza, sintió orgullo y se tranquilizó al pensar que su hijo no era menos talentoso que esos prodigios de familias de élite. El propio Zichen se preguntaba en silencio si podría levantar el mismo peso al cumplir 2 años. Pasaron 2 años y el día llegó. Zichen, ahora con 2 años, levantó 20 kilos con una mano con facilidad. Poco después, su madre lo llamó diciendo que Inan había venido a jugar. Salió de la habitación para encontrarla, aún sin poder hablar claramente por su edad. La diferencia entre ellos era evidente. Mientras él entrenaba en cada oportunidad, Inan pasaba el tiempo comiendo y durmiendo. Aún así, siempre estaban juntos, y ella se convirtió en su chaleco de peso improvisado para los entrenamientos. Pero ese chaleco de entrenamiento trajo un problema embarazoso. Un día, mientras estaba sentada sobre él, Inan terminó haciéndose pis encima de él. A los 3 años, Zichen ya podía levantar 40 kilos con una mano, como un niño mostrando su fuerza en un campeonato de levantamiento de pesas. Viendo las noticias otra vez, observó al prodigio de la capital, ahora con 4 años, levantando orgullosamente 30 kilos. Por dentro, Zichen comparaba sus habilidades y sabía que ya era más fuerte de lo que ese prodigio había sido a la misma edad. Zichen revisó su ventana de estado y se dio cuenta de que su nivel biológico aún estaba atascado en común de primera categoría. Se preguntaba cómo sería el nivel común de segunda categoría y si eso ya significaría superar los límites humanos. Con esas dudas en mente, salió de casa por primera vez. La visión del mundo exterior lo sorprendió. Notó hombres bestia y robots pasando y supuso que debían ser fusionadores de genes y cyborgs. El primer lugar al que fue la biblioteca. Como sus padres no permitían el uso
uso frecuente de dispositivos electrónicos, la biblioteca era la mejor forma de encontrar respuestas. Corrió entre los estantes, tomando libros y leyendo lo máximo que podía. Su madre le preguntó por qué le gustaba tanto ese tipo de lectura, mientras que la madre de Inan sugirió que debían ser los genes de genio que tenía. Mientras tanto, Inan intentó ofrecerle galletas, pero Sichen las rechazó educadamente, diciendo que quería leer y que ella podía comer. A través de la lectura, Sichen comenzó a formar un nuevo entendimiento sobre el mundo mutado. Antiguas tablillas de piedra descubiertas en ruinas misteriosas revelaban la verdad. Este mundo estaba dividido en 6 niveles biológicos: común, avanzado, raro, épico, legendario y mítico. Cada nivel poseía 9 categorías. Los humanos normales comenzaban en común de primera categoría y, frente a seres de alto nivel, no eran más que hormigas. Al darse cuenta de eso, Sichen supo que necesitaba acelerar su entrenamiento manteniendo un perfil bajo. Su supervivencia dependería de ello. Entonces, su ventana del sistema apareció nuevamente. Una nueva misión le había sido asignada. A partir de ahora, podría entrenar tanto el cuerpo como la mente. A los 4 años, Sichen equilibraba el entrenamiento con la lectura constante. Se negaba a relajarse y trabajaba duro para avanzar. Pronto, comenzó su vida en el jardín de infancia. Poco tiempo después, avanzó con éxito a común de segunda categoría. Su fuerza aumentó hasta el punto de levantar 80 kilos con una mano. Su salto de altura desde parado alcanzó 1,2 metros, y su tiempo de carrera en los 100 metros bajó de los 11 segundos. Estos resultados serían impresionantes para cualquier adulto, cuanto más para un niño de jardín de infancia. Sichen se recordaba a sí mismo que un gran poder también traía responsabilidad. Cuando Inan sufrió acoso en el jardín de infancia, Sichen intervino como un pequeño guardaespaldas en misión. En lugar de puñetazos, usó el arma más aterradora de su arsenal: amenazas de ataques diarios de pis en la cama. Solo la idea de despertar en un desastre empapado hizo que los niños rompieran en llanto al instante. A partir de ese día, nadie más se atrevió a tocar a Inan. Observando la escena, su rostro se iluminó de felicidad pura, como si acabara de contratar el servicio de seguridad personal más extraño, pero también el más eficaz del mundo. Otra ventana del sistema apareció delante de Sichen. Se dio cuenta, sorprendido, de que un solo grito había desencadenado una nueva misión. La anterior ni siquiera había terminado aún, y ya había comenzado otra. Eso significaba que podía trabajar en múltiples misiones al mismo tiempo, algo que lo entusiasmaba. Medio año después, concluyó la misión de lectura y obtuvo el atributo raíz celestial de la sabiduría. A partir de ese momento, su capacidad de aprendizaje alcanzó la cima de lo que un ser humano podía lograr. El tiempo pasó rápidamente y, en poco tiempo, él y Inan tenían casi 7 años, listos para la graduación del jardín de infancia. Durante las vacaciones, antes de la escuela primaria, continuó entrenando más que nunca. Su salto superaba los 2 metros y su tiempo de carrera había bajado a menos de 8 segundos. Con la raíz celestial de la sabiduría impulsando su mente, completó por su cuenta la mayor parte del currículo de la escuela primaria. Esperaba ansioso desbloquear el título de jefe de la escuela primaria. La escuela primaria finalmente comenzó. Como ya había avanzado solo hacia contenidos de secundaria y preparatoria, las competencias en la primaria no eran ningún desafío. Ganar premios era solo para mostrar. Su verdadero objetivo era desbloquear el título de jefe de la escuela primaria lo más rápido posible. Siempre que tenía tiempo libre, daba clases particulares a Inan. Ella no era excepcionalmente talentosa, pero su obediencia y dedicación la hacían progresar rápido. Tras un semestre, ya había alcanzado el segundo lugar en la clase, quedando solo detrás de Sichen. Para acelerar el desbloqueo de su título, Sichen también participó en todos los encuentros deportivos de la escuela, rompiendo récord tras récord. Justo cuando pensaba que se acomodaría en esa rutina y tendría una vida tranquila en la escuela primaria, todo cambió. Una alumna transferida especial llegó a su clase. Sichen inmediatamente percibió algo inusual. Ella llevaba un aura débil que claramente no pertenecía a un humano normal. Baiso entró en el aula y todos los estudiantes dirigieron la mirada hacia ella. Inan se acercó a Sichen y susurró, admirada, que su cabello era tan hermoso como los copos de nieve en invierno, pero Sichen estaba perdido en sus propios pensamientos y no tenía intención de responder. Baiso avanzó en silencio hasta el fondo y se sentó detrás de Sichen. Él continuó reflexionando, más preocupado por el extraño aura que la rodeaba. Para él, aquello no parecía humano. Se preguntaba si ella podría ser una fusionadora de genes o quizá incluso descendiente de una. En los días siguientes, Sichen la observó atentamente. Notó que Baisue no hablaba con nadie. Siempre que la clase terminaba, solo apoyaba la cabeza en la mesa, inmóvil. Algunos compañeros le sacaban fotos graciosas mientras dormía y casi nunca iba al baño. Al principio, su presencia despertó curiosidad, pero con el tiempo la atención de los demás se desvaneció. El aula poco a poco volvió a su silencio habitual. Más de un mes después, ese silencio se rompió nuevamente cuando Baisue empezó a secretar un extraño líquido blanco. Nadie sabía qué era esa sustancia, pero tenía un olor fétido. Un día, 2 niñas sintieron el olor, se taparon la nariz con asco y se burlaron de
de ella, preguntando en voz alta qué era ese líquido y quejándose del hedor. Wan intervino y dijo que el líquido le resultaba familiar, burlándose de que ella ya no era pura. Fingiendo ser generoso, Wan le arrojó agua, alegando que la ayudaba a limpiar. Bai Sue apretó los dientes y lloró de vergüenza mientras los demás reían cruelmente. Sichen observaba, lleno de confusión. Siempre había creído que Bai Sue era peligrosa. Sin embargo, ahí estaba ella, llorando como una chica indefensa a su lado. Inan susurró, con lástima, preguntándole a Sichen si podían ayudarla. Sichen asintió. Al dar un paso adelante, pensó para sí mismo que aún no comprendía la verdadera naturaleza de ella. Pero, en ese momento, parecía menos peligrosa de lo que temía. Para él, era solo una chica débil siendo intimidada. Colocó firmemente la mano sobre el hombro de Wan. Instantáneamente, el rostro de Wan palideció de miedo. Sichen sonrió y le ordenó que limpiara el agua de la mesa de Bai Sue. Wan tembló y rápidamente aceptó, corriendo a limpiar. En su mente, admitió que la reputación de Lin Sichen, tanto en inteligencia como en fuerza, era temida en toda la escuela. Ni siquiera los alumnos de sexto grado se atrevían a enfrentarlo, así que era más seguro obedecer. Sichen entonces se volvió hacia los agresores y exigió que todos los que habían atormentado a Bai Sue se disculparan de inmediato. Asustados, los 5 estudiantes que se burlaron de ella se acercaron, pidieron disculpas e incluso suplicaron que ella los perdonara. Con lágrimas en los ojos, Bai Sue agradeció suavemente a Sichen y a Inan. Inan puso una mano reconfortante en su hombro y le recordó que los compañeros de clase siempre debían ayudarse. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Inan hizo un esfuerzo consciente para hacerse amiga de la chica de cabello blanco, muchas veces arrastrando a Sichen consigo. Siempre que tenía bocadillos, los compartía primero con Bai Sue. Un día, sin embargo, Bai Sue miró a sus 2 nuevas amigas con tristeza y confesó que olía mal. Temía que ellas sintieran asco de ella. Pidió disculpas, explicando que no era porque desconfiara de ellas, sino porque había sido despreciada y rechazada desde pequeña. Tener amigas a su lado por primera vez le parecía irreal, casi un sueño. No creía que lo mereciera. Inan sonrió cálidamente y la tranquilizó diciendo que no era un sueño. Le explicó que sabía cómo era sentir ese dolor y que, por eso, jamás sentiría asco de ella. Le prometió que, mientras Bai Sue quisiera, serían amigas para siempre. Al oír esas palabras, Bai Sue estalló en lágrimas y la abrazó fuerte, llorando de gratitud. Dijo cuánto agradecía tener amigas que compartieran bocadillos y permanecieran a su lado. Queriendo retribuir, sacó un collar de su cuello. Explicó que aquel par de colmillos de bestia había sido un regalo de cumpleaños de su madre el año anterior. Ahora, quería entregarlo como símbolo de amistad. Esperaba que ellas lo aceptaran y que pudieran seguir siendo amigas para siempre. Inan recibió el regalo con alegría y prometió entusiasmada que serían amigas para siempre y por siempre. Pero, justo cuando Inan creía que su amistad duraría, algo inesperado sucedió. Sichen se le acercó con una noticia impactante. Le contó que Bai Sue se había transferido. El rostro de Inan se congeló en incredulidad y gritó de asombro. Sichen confirmó, explicando que la había visto con sus propios ojos llenando los papeles de salida. Ese mismo día, Sichen recordó haber acompañado a su padre a entregar documentos al director. El director aseguró que el papeleo de Bai Sue estaba completo y que su información se mantendría en total secreto. En ese momento, Sichen se dio cuenta de que su identidad nunca había sido simple. Admitió que, a partir de ese día, nunca volvió a ver a Bai Sue. Para él, ella se convirtió en nada más que un recuerdo fugaz de la infancia. Pero, comparado con su repentina partida, fueron los acontecimientos que siguieron los que realmente captaron su atención. La escena cambió a esa noche. Sichen masajeaba los hombros de su madre mientras ella tecleaba su novela. Ella lo elogió por la presión perfecta y agradeció a su hijo por aliviarle los hombros doloridos. Sichen se explicó a sí mismo que había aprendido técnicas profesionales de masaje gracias al impulso de su raíz celestial de la sabiduría. Nunca esperó que fuera tan útil. La televisión entonces interrumpió con una noticia importante. Un reportero anunció orgullosamente otro logro del prodigio de Kioto. Con apenas 10 años, había conseguido fusionarse con un gen de bestia estéril y levantó una piedra genética de 1000 kilos con una sola mano. Sichen observó en silencio, pensando que el chico ya había comenzado la fusión genética. Su padre, recién salido del baño, escuchó y se burló de la noticia, quejándose de que el prodigio de Kioto aparecía en televisión todo el tiempo, como un influencer. Supuso que la familia Kioto debía tener acceso a tecnología avanzada de fusión. Su madre no estuvo de acuerdo, diciendo que, independientemente de la tecnología, seguía estando mal usar a su propio hijo como conejillo de indias. El padre replicó que, en las familias marciales, los intereses de la familia siempre venían antes que el individuo, y que así era como lograban poder en primer lugar. La madre, irritada, respondió, iniciando una pequeña discusión como cualquier matrimonio. Mientras tanto, Sichen ignoraba la pelea y se concentraba en las noticias. Calculó la fuerza del chico, notando que antes de la fusión genética el prodigio solo podía levantar una mancuerna con una mano y, después, levantaba 5 veces más. Sin embargo, Sichen tenía apenas 8 años y ya podía levantar 300 kilos con una mano, sin ninguna fusión genética. Según esa lógica, su potencial era aún mayor. Sintiendo confianza, empezó a creer en un futuro brillante para sí mismo, hasta que el
siguiente reporte apareció en pantalla y le mostró el verdadero significado de vivir bajo el miedo. La transmisión anunció de última hora un grave ataque de bestias aberrantes de clase AB en un país vecino. Testigos afirmaron que los atacantes eran enormes ratas aberrantes de clase AB. Las imágenes mostraban caos y destrucción mientras enjambres de ratas monstruosas derribaban edificios, devoraban ciudadanos y dejaban devastación a su paso. En medio de la tragedia, una mujer corpulenta de muslos gruesos fue atrapada por una de las bestias. Ella gritaba pidiendo ayuda, suplicando que alguien la salvara. En segundos, el monstruo la engulló entera y, así, la bestia devoró a nuestra madre como un bocadillo, y perdimos a una madre corpulenta. El noticiero anunció con grave certeza que la investigación había confirmado, los herejes estaban detrás del reciente ataque de las ratas aberrantes, avivando las llamas en las sombras. Un llamado resonó entre las naciones, pidiendo ayuda para que todos apoyaran al país Sakura en exterminar juntos a esos herejes. La escena volvió a la familia Lin. Momentos antes, el padre de Shichen discutía con su madre, pero pronto el poder de la esposa prevaleció. La madre de Shichen tiró al padre de la oreja, dándole una dura lección mientras él juntaba las manos y pedía perdón. Era la verdad innegable del poder de una esposa, pues ellas siempre tenían la razón. Mientras tanto, Shichen permanecía perdido en un solo pensamiento. La llamada secta no era más que una organización antihumana fundada por traidores de la humanidad. Por interés propio, se habían convertido en perros guardianes de las bestias aberrantes, lanzando ataques contra el mundo. Se consideraba afortunado de haber nacido en un país poderoso y relativamente estable, donde podía mantenerse discreto y crecer en silencio. De repente, un estruendoso boom sónico retumbó afuera, asustando a todos. Shichen corrió a la ventana y abrió las cortinas, sorprendido al ver numerosos cyborgs volando por los cielos. Se preguntó por qué tantos cyborgs oficiales estarían patrullando a esa hora y deseó que nada terrible hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, Shichen esperaba frente a la casa de Inan para ir juntos a la escuela. Ya llevaba bastante tiempo allí, pues Inan, como siempre, se retrasaba. Ella se disculpó sinceramente, como de costumbre. Mientras estaban juntos, Shichen notó algo extraño. El colgante de bestia que Baisue había dado a Inan brillaba. Él lo tomó y vio que centelleaba levemente. La misma Inan se sorprendió al ver el resplandor y pensó que podría ser el colgante de una bestia aberrante. Shichen entendió de inmediato que aquella leve aura no humana que había sentido en ella antes debía provenir de ese colgante. El brillo duró solo un breve instante, así que no le dieron mucha importancia, pero Shichen no podía ignorar el mal presentimiento en su pecho. Entre la concentración de cyborgs la noche anterior y ese brillo extraño, sentía que algo sombrío estaba por ocurrir. Mientras se dirigían a la escuela, pasaron junto a un poste de luz donde una pelirroja gótica, seductora y confiada, se apoyaba casualmente, una pierna cruzada sobre la otra, la mano levantada cerca del rostro sosteniendo delicadamente un cigarrillo. Exhalaba confianza y una aura seductora. Su mirada se volvió hacia los niños, divertida, casi juguetona, como si los encontrara adorables. Inan sonrió alegremente y explicó que no eran hermanos, sino amigos de la infancia, mejores amigos, en realidad. Shichen, en cambio, mantuvo el rostro serio como siempre. Aunque aparentaba tener solo 8 años, cargaba con el peso y los modales de un adulto. La pelirroja gótica sonrió de forma enigmática y juguetona, un brazo cruzado en la cintura, destacando sus curvas, mientras la otra mano levantaba elegantemente el cigarrillo entre los dedos enguantados. Expresó envidia, diciendo que le hubiera gustado también tener un vínculo así con un amigo de la infancia. Luego preguntó si los dos iban solos a la escuela y dónde estaban sus padres. Inan dudó, confundida, intentando responder, pero Shichen le sostuvo la mano con firmeza y la jaló, insistiendo en que llegaban tarde a la escuela. La sonrisa juguetona de la pelirroja gótica permaneció mientras los veía alejarse. En la escuela, Shichen le recordó a Inan con una advertencia severa que nunca respondiera a preguntas de extraños. Inan asintió en comprensión, asegurando que había entendido el mensaje. Más tarde, esa tarde, cuando regresaban a casa por un callejón estrecho y desierto, Inan se inquietó. Apretó la mano de Shichen, susurrando que el silencio parecía aterrador. Shichen explicó con calma que toda el área estaba programada para demolición la semana siguiente. Los residentes ya se habían mudado, dejando las calles vacías y silenciosas. De repente, la pelirroja gótica apareció de nuevo, esperándolos con la misma postura confiada y seductora. El cigarrillo seguía delicadamente entre sus dedos enguantados. Los saludó casualmente, comentando que finalmente habían salido de la escuela. Luego llamó a alguien cercano, diciendo que estaba con los niños. Shichen inmediatamente se posicionó para proteger a Inan. Se dio cuenta de que ella los había seguido, incluso después de que él había elegido a propósito un camino diferente para evitar encontrarse con ella otra vez. Apenas podía creer que ella se hubiera tomado la molestia de perseguirlos. La pelirroja gótica sonrió, ofreciendo una falsa promesa de dulces sabrosos en su casa, invitándolos a jugar. Detrás de ella, apareció un hombre, fumando con arrogancia. La insultó, llamando a sus palabras charla inútil. Luego, con agresividad repentina, avanzó contra los niños. Un trapo empapado en cloroformo se balanceaba en su mano. El plan era claro,
desmayar a los niños y arrastrarlos para venderlos por dinero. Pero Sitchin reaccionó con una fuerza implacable. Su puño golpeó el estómago del hombre con tanta intensidad que el agresor salió volando y cayó al suelo, a los pies de la gótica pelirroja. La sangre le escurría por la boca. La gótica no podía creer lo que había visto. Para ella, era imposible, completamente imposible que un alumno de primaria pudiera lanzar por los aires a un hombre adulto. Aún así, Sitchin no mostró piedad. Con fría precisión, le golpeó el rostro con un puñetazo tan fuerte que la hizo rodar por el suelo. Dominado por la ira, Sitchin tomó un ladrillo y avanzó, sus pensamientos oscureciéndose mientras calculaba el siguiente movimiento. No había cámaras allí, ningún testigo que pudiera causar problemas futuros. No tenía otra opción más que acabar con aquello. No quería matar, pero si esas personas revelaban lo que había sucedido, sus poderes quedarían expuestos. Todo su plan de mantenerse discreto y volverse más fuerte sería destruido. Antes de que pudiera actuar, el suelo tembló violentamente bajo ellos. El repentino temblor lo asustó, dejándolo confundido sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, de la tierra agrietada emergió una enorme rata aberrante. La criatura chilló con una furia aterradora antes de clavar los dientes en la cabeza de la gótica, terminando con su vida al instante. Otra gótica seductora de pechos abundantes se perdió en aquel momento brutal. Inan gritó de miedo, preguntando qué era esa criatura monstruosa. Sin dudar, Sitchin la tomó en brazos como un héroe, explicando que se trataba de una rata aberrante gigante. La instó a huir de inmediato a un lugar seguro. Con gran velocidad, la cargó lejos del peligro. Mientras corrían, apareció otra figura. Era un cyborg, pero no cualquier cyborg. Era una beldad infernal, de apariencia hipnotizante y pechos abundantes, acaparando toda la atención. Oh, por favor, Dios, que esa gótica no termine en el estómago de esa rata aberrante gigante. Sitchin se impresionó con su velocidad, dudando incluso de que fuera realmente un cyborg, pues sus movimientos parecían demasiado rápidos. El cyborg se lanzó contra la rata aberrante, liberando una nube de humo anestésico. La explosión impactó de lleno, envolviendo a la criatura en una detonación masiva.